El 16 de febrero del año 1997, en Linares, en la provincia de Jaén, en Andalucía, en el sur de España, Garry Kasparov y Vladimir Kramnik jugaron una de sus mejores partidas. Piezas blancas para Garry Kasparov y piezas negras para Vladimir Kramnik, que destronaría a Garry Kasparov en el año 2000. Garry Kasparov con blancas abre el juego con D4, caballo F6, C4, E6, alfil C3 y alfil B4. Primera sorpresa para Garry Kasparov. Vladimir Kramnik nunca antes había jugado la ninzoindia. E3, enroque, alfil D3, C5, caballo F3, D5, enroque, caballo C6, A3, alfil por C3, B por C3, D por C4, alfil por C4 y dama C7. Alfil A2, B6, torre E1, E5, E4, alfil G4 y todo esto se había jugado antes en otras partidas. Sin embargo, Vladimir Kramnik va a introducir ahora una novedad. D por C5, B por C5 y H3. Juega Garry Kasparov y aquí viene la novedad que había preparado Vladimir Kramnik. En una partida anterior entre Babula y Kolmov se jugó alfil E6, alfil E6, alfil por E6, F por E6, alfil E3 y ganaron las blancas. Eran dos jugadores, uno tenía 2545 de elo y el otro tenía 2475 de elo. Kramnik aquí introduce una novedad y juega torre a D8 y dama E2. Como he dicho antes, la defensa ninzoindia no formaba parte del repertorio de Vladimir Kramnik y Garry Kasparov se ha llevado, por así decirlo, una pequeña sorpresa. Alfil por F3 y dama por F3. Garry Kasparov ha conseguido la pareja de alfiles. Kramnik tiene la pareja de caballos. Sin embargo, aunque en la mayoría de las veces la pareja de alfiles es más fuerte que la pareja de caballos, hay unas pocas posiciones en las que la pareja de caballos es más fuerte que la pareja de alfiles. Torre D6, juega Kramnik con la idea de doblar torres en la columna D, alfil G5, H6, alfil H4 y torre F D8. Vladimir Kramnik consigue su objetivo, dobla torres en la columna D. Torre B1, Kasparov se lanza por la columna B. Caballo E7, la idea de Kramnik es jugar caballo G6. Y Garry Kasparov detiene esa amenaza de manera indirecta. Juega alfil C4. Y esto obliga a Kramnik a jugar caballo C8. Kramnik tiene que eliminar ese potente alfil que está en C4. La idea de Kramnik es encerrar, por así decirlo, al alfil. Aquí era interesante la jugada alfil de 5. Alfil de 5, caballo B6 y C4. Vamos a verlo. Alfil de 5, caballo B6 y C4. Las blancas tendrían una muy pequeña ventaja, prácticamente nada. Tras caballo C8, como he dicho antes, alfil de 5 hubiera sido interesante. Garry Kasparov jugó alfil G3, amenazando al peón que está en E5. Y ahora caballo B6, amenazando al alfil de C4. No se puede capturar el peón D5 porque cae el alfil. Hay que jugar alfil B5. Ahora sí se renueva la amenaza sobre E5 y torre E6 de Kramnik para detener la amenaza. La idea de Vladimir Kramnik, como he dicho antes, es jugar C4 y encerrar a ese alfil que está en C4. En B5, perdón. Kramnik prepara, como he dicho antes, C4. A4 y C4. Kramnik consigue su objetivo. Kasparov sigue con dama E2 y torre D3. A5 juega Garry Kasparov y se amenaza al caballo que está en B6. De aquí viene una imprecisión grave por parte de Vladimir Kramnik, casi un error.
En primer lugar, vamos a ver qué es lo correcto aquí en esta posición con las negras. Lo mejor, según Stofis, es jugar caballo b de 7. Esto es lo correcto. Caballo b de 7, amenazando a6, torre b4 y torre por c3. Fíjate también que dama por a5 sería un error. Se está amenazando torre por c4 y es un error jugar dama por a5. Si dama por a5, sencillamente alfil por c4. Se amenazaría tanto a esta torre con el alfil como a esta otra torre. Vamos a verlo. Dama por a5, alfil c4, se amenaza a las dos torres. A esta que está en d3 y a esta que está en e6. Y fíjate que la torre no puede jugar torre por c3. Si torre por c3, sencillamente torre b5. Las negras tienen que jugar, lo mejor aquí para las negras es torre por g3. Y ahora alfil por e6 y torre por c3. Dama b2 y las blancas tendrían ventaja. Fíjate que las blancas tienen una torre y un alfil a cambio de dos caballos y un peón. Por eso, tras a5, hemos explicado lo correcto, caballo b de 7. Kramnik juega caballo c8 y es una imprecisión grave. La idea de Kramnik es jugar caballo d6. Kasparov sigue con torre b4, amenazando torre por c4, torre por c3 y ahora una imprecisión de Garry Kasparov. Garry Kasparov va a jugar torre por c4. Aquí era mejor jugar dama b2. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto aquí es jugar, en lugar de torre por c4, que es lo que va a jugar Kasparov, Kasparov debería haber jugado dama b2, amenazando la torre. Torre b3, torre por b3, c por b3 y torre c1. Se amenaza la dama y no es posible jugar dama por a5 porque cae el caballo de c8. Eso era lo mejor para las blancas, para Garry Kasparov. Pero tras torre por c3, la idea de Kramnik es jugar caballo de 6 y Kasparov juega torre por c4, una imprecisión. Bien, ahora Kramnik juega la correcta torre por c4. Hubiera sido un error jugar dama por a5. Dama por a5 hubiera sido un tremendo error. Vamos a verlo. Sí, dama por a5, que es un error, sigue sencillamente la fuerte jugada dama de 2. Con esta jugada dama de 2 clavamos a esta torre que está en c3 porque la dama de a5 está indefensa. Entonces, dama de 2, esta torre se queda clavada y ahora estamos amenazando torre por c8. Torre por c8 y la torre no puede recapturar en c8 porque entonces la dama de 2 captura a la dama que está en a5. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que se está amenazando torre por c3. Lo mejor que tienen las negras aquí sería caballo d6. Y ahora sencillamente torre por c3. Dama por b5 y f3. Y las blancas tendrían ventaja. Fíjate también que tras... Vamos a ver la variante de nuevo. Dama por a5, como he dicho antes, un error. La sencilla jugada dama d2 clava a la torre de c3. Y es un problema para las negras. Caballo d6, lo mejor que tiene. Y ahora, en lugar de jugar torre por c3, seguro que te habrás preguntado, ¿y si dama por c3? Dama por c3 es un error. Si dama por c3, entonces sigue caballo por c4, dama por a5 y caballo por a5 y la posición estaría igualada. Las negras tienen la pareja de caballos y un peón a cambio de la pareja de alfiles. Por eso jugar dama por c3 es un error. Bueno, vamos a la posición anterior. Tras torre por c4 hemos analizado dama por a5 que no se puede capturar, es un error jugar dama por a5. Kramnik juega la correcta torre por c4, dama por c4 y aquí viene otra imprecisión de Vladimir Kramnik. Aquí ahora sí era mejor jugar dama por a5. Kramnik va a jugar dama b8. Sí, lo mejor aquí para Kramnik era jugar dama por a5. Fíjate, dama por a5,
dama por C8, jaque y rey H7. Y las negras, digamos que estarían en una pequeña desventaja. Las blancas tendrían una pequeña ventaja, a pesar del desequilibrio de material. Tiene este peón que es muy peligroso. Pero tras dama por C4, Kramnik no jugó la correcta dama por la 5, que yo la he encontrado con la ayuda de Stockfish. Kramnik juega dama B8, con la idea de jugar dama D6. Dama C5, caballo D6, alfil D3 y caballo D7. Si en lugar de caballo D7 las negras, por ejemplo, juegan caballo B7, entonces fíjate lo que pasa. Si las negras jugaran ahora caballo B7 amenazando a la dama, las blancas después de esta jugada dama C3 y se amenazaría torre B1, caballo D8 y torre B1. Amenazando a la dama, las negras estarían en dificultades. Por eso Kramnik aquí hace una jugada muy precisa. En lugar de caballo B7, que sería una imprecisión, Kramnik juega caballo D7 amenazando a la dama, que es una jugada muy fuerte. Dama A3 y caballo F8. Aquí, en lugar de caballo F8, Kramnik también puede haber jugado caballo F6. Caballo F6, dama C3, dama E8 y A6. Las blancas tendrían una muy pequeña ventaja. También valía tras dama A3 tanto caballo F8 como caballo F6. Kramnik elige caballo F8. Torre B1, juega ahora Garry Kasparov amenazando a la dama. Dama C7. Y aquí Garry Kasparov va a jugar torre C1 persiguiendo a la dama, mientras que Stockfish prefiere la jugada A6. Según Stockfish, con la jugada A6, las blancas conseguirían ventajas lo mejor. Kasparov no jugó A6, jugó torre C1, amenazando a la dama. Dama D8 y ahora A6. Kramnik juega ahora caballo G6. La alternativa a caballo G6 era defender este peón de E5 con F6. Y era interesante. También valen las dos, tanto caballo G6 como F6. F6, F3, rey H7 y alfil E1. Las blancas tendrían ventaja, pero las negras pueden pelear por las tablas. Vamos a la posición anterior, tras A6, caballo G6 de Vladimir Kramnik, dama C5, se amenaza ahora al peón que está en A7, Kramnik lo defiende con torre E7, F3. Con esta jugada de F3 abrimos la casilla F2, despejamos para el alfil que se pueda mover por F2 y por E1, obteniendo más diagonales. Aparte de eso, defendemos fuertemente a este peón y liberamos al alfil de D3 de la defensa de este peón. Caballo E8 y alfil F1. Ahora Garry Kasparov amenaza dama C8. La amenaza dama C8 sería muy desagradable. Fíjate, si dama C8, dama por C8, torre por C8, este caballo estaría clavado. Se podría jugar también alfil B5, luego posteriormente también alfil F2 amenazando a este peón. Digamos que sería muy desagradable. Por eso Kramnik juega torre C7 para parar esa amenaza. Dama C8, dama E3 y dama D7. Una jugada también muy precisa de Vladimir Kramnik. Aquí sería un error jugar torre por C1. Torre por C1 y dama por C1, eso sería un error. Y Kramnik lo ve. Kramnik juega la correcta torre de 7. Vamos a analizar qué pasaría si torre por C1. Si torre por C1, dama por C1, se amenaza se amenaza alfil F2, que amenazaría a este peón que está aquí en A7.
Lo mejor que tienen las negras es caballo D6 y ahora alfil F2, amenazando al peón, y las blancas atan a las negras a la defensa del peón de A7. Las negras tendrán que jugar caballo C8. Esta posición sería favorable para las blancas. La idea de esta jugada, bueno, la idea de por qué torre por C1 era un error, es porque las negras se atan a la defensa del peón de A7. Por eso tras dama E3, en lugar de torre por C1, que era un error, lo hemos visto antes, torre por C1, dama por C1, etc., atando a las negras a la defensa del peón de A7, Kramnik hace una jugada muy precisa, torre D7. Ahora aquí Garry Kasparov juega rey H2. Rey H2 es una pérdida de tiempo. Lo correcto aquí era jugar torre B1. Torre B1 y dama E7. Esto era lo correcto. Dama B1 y ahora dama E7. Pero tras torre D7, Garry Kasparov hace una jugada rey H2 que es una pérdida de tiempo. No se puede decir en absoluto que sea un error. De hecho, las blancas ahora mismo tienen una pequeña ventaja. Torre E7. Si, por ejemplo, rey H7, rey H7, torre B1, dama E7, alfil B5, las blancas tendrían ventaja. Sería un error aquí jugar ahora rey H7. Vamos a verlo. Rey H7, torre B1, dama E7 y alfil B5. Y las blancas tendrían ventaja. Por eso Kramnik tras rey H2 hace otra jugada muy precisa. Torre E7, torre C6. Y ahora viene una imprecisión de Kramnik. Hemos visto unas cuantas jugadas muy buenas por parte de Vladimir Kramnik, pero aquí Vladimir Kramnik ya empieza a flojear. Kramnik va a jugar ahora rey H7. Hubiera sido mejor jugar torre D7. La jugada rey H7 era, bueno, es una imprecisión. No es una buena jugada. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es jugar torre D7, a lo que hubiera seguido, bueno, lo mejor sería alfil F2, atando a Kramnik a la defensa de este peón de A7. Volvamos a la posición anterior, tras torre C6, hemos analizado rey H7, que sería un error, es lo que juega Kramnik, era mejor jugar torre D7, y ahora viene otra imprecisión, pero por parte de Garry Kasparov. Garry Kasparov aquí podría prácticamente haber, no digo terminado la partida, pero una ventaja clara con la jugada dama C5. Garry Kasparov va a jugar dama C1. Dama C5 era lo correcto y le daba a las blancas, a Kasparov, una ventaja cómoda, después de lo cual Garry Kasparov se podría relajar. Pero tras rey H7, Kasparov juega dama C1. Caballo C7, dama C3, dama D7, torre C5, dama D6, alfil F2. Fíjate que este peón no se puede capturar. Sí, caballo por A6, alfil por A6. Pero con la jugada alfil F2 tampoco podemos calcular, porque si caballo por A6 sencillamente sigue torre C6, que amenazaría a la dama y al caballo junto con este alfil que estaría en F1. Pues bien, aquí viene un error de una imprecisión grave, ya casi un error por parte de Vladimir Kramnik. Kramnik va a jugar ahora caballo E6. Kramnik debería haber jugado dama de 1. Vamos a ver lo que debería haber jugado Vladimir Kramnik. Dama de 1, dama de 3 y dama a 4. Y las blancas tendrían ventaja. Pero tras alfil F2 no se puede capturar en A6, lo hemos explicado antes. Kramnik juega caballo E6 amenazando la torre y esto es un error.
Ahora Garry Kasparov juega la correcta torre D5, amenazando a la dama, dama B8, torre B5, amenazando nuevamente a la dama, dama D6 y torre B7. Ahora se amenaza al peón que está en A7 con el alfil de F2. Caballo D4 para parar esa amenaza y dama B4. Garry Kasparov propone el cambio de damas. Si se cambiaran damas, Garry Kasparov entraría en un final con ventaja. Kramnik no quiere cambiar damas, juega dama F6. Y aquí viene una imprecisión por parte de Garry Kasparov, que ahora sí tiene una ventaja considerable. Se amenaza caballo C6. Kasparov va a jugar dama C5. Pero Garry Kasparov podía haber jugado la fuerte jugada alfil E3. Vamos a verlo. Alfil E3. Esta jugada muy fuerte merece un signo de admiración con la idea de jugar dama C5. Lo mejor es torre E8, dama C5 y aquí las negras tendrían que sacrificar el caballo. Lo mejor para las negras sería caballo por F3, G por F3 y dama por F3. Aquí abajo puedes ver la pareja de alfiles a cambio de un caballo y dos peones. Esto es lo mejor que tendrían las negras. Por eso tras dama F6, explico antes la variante alfil E3, alfil E3, torre 8, después de la cual las negras tendrían que sacrificar el caballo en F3. Kasparov no fue capaz de ver la jugada alfil E3, jugó dama C5. No es la mejor. Tampoco se puede que sea un error grave, es una imprecisión. Las blancas siguen teniendo ventaja, pero como he explicado antes, con la jugada alfil E3 hubiera obligado a Kramnik a sacrificar material y hubiera acelerado la victoria. Y aquí viene el error de Vladimir Kramnik que le cuesta la partida. De momento Kramnik está en una posición difícil. Kramnik debería haber jugado ahora dama F4 jaque y Kramnik juega caballo C6. Caballo C6 y este es el error que le cuesta la partida. Vamos a ver en primer lugar lo correcto. Lo correcto era dama F4 jaque, rey G1, torre E6, alfil por D4, E por D4, dama por D4 y caballo H4. Las blancas no pueden capturar en A7, no se puede jugar torre por A7 debido a la jugada torre G6. La jugada torre G6 es muy fuerte. Aquí las blancas tienen ventaja, pero las negras, si juegan con suficiente precisión, podrían hacer tablas in extremis, aunque la ventaja blanca es considerable. Volvamos a la posición anterior, tras dama C5 amenazando al peón. Hemos visto lo correcto, dama F4, y las negras podrían resistir bastante, incluso tendrían posibilidades de tablas, pero Kramnik juega caballo C6. La idea de Kramnik con el caballo C6 es defender a este peón que está en A7, pero eso es un error. Alfil E3, torre E6, alfil C4, amenazando a la torre que está en E6. Fíjate que el alfil de E3 controla la casilla F4, que es muy importante. De ahí que la jugada alfil E3 sea tan fuerte, porque controla esta casilla que es F4. Se amenaza a la torre que está en E6, torre E7, proponiendo el cambio de torres, y alfil D5, una jugada muy fuerte de Garry Kasparov. Se amenaza ahora al caballo que está en C6. Caballo C4. Caballo B8 sería un error, no ayudaba mucho. Si caballo B8 hubiera seguido torre por B8, dama por A6 y alfil C4, y las blancas tendrían ventaja. Tendrían la pareja de alfiles a cambio de un caballo y un peón. Por eso tras alfil D5, Kramnik juega la correcta caballo D4. Torre por A7, torre por A7, dama por A7, caballo E7 y alfil C4. Aquí la jugada
caballo C2 no servía de mucho. Kramnik juega la correcta H5. Vamos a ver si Kramnik hubiera jugado, por ejemplo, caballo C2, amenazando al alfil que está en E3. Sencillamente sigue dama B6, alfil por E3, dama por F6, G por F6 y A7. Y las blancas tienen ventaja. Las blancas sacrifican un alfil, pero ese peón que está en A7 decide la partida, sería imparable. Por eso, tras alfil C4, hemos visto la jugada caballo C2. Caballo C2, dama B6, las blancas sacrificarían un alfil, pero este peón ya sería imparable. Kramnik juega la correcta H5. Kasparov sigue con torre C5. Y aquí, en esta misma posición, en la jugada número 57, Vladimir Kramnik, con las piezas negras, se rindió, abandonó la partida. Kasparov amenaza a 7. Tras dama C5, ¿qué podría haber seguido? Pues, por ejemplo, Kramnik podría haber seguido con caballo de C6, pero tras A7, Kramnik hubiera tenido que sacrificar el caballo. Caballo por A7 y dama por A7, y a partir de aquí sería una posición totalmente ganadora para las blancas con un alfil de más. Esta partida se jugó en Linares en el año 1997. Es una partida muy bonita entre estos dos jugadores, Kasparov y Kramnik. Kramnik que en el año 2000 derrotó, como bien sabes, a Garry Kasparov en un encuentro que no estuvo exento de polémica. Quizá más adelante hable sobre ese encuentro, sobre el timo de Cazorla, porque Kramnik jugó en Cazorla contra Alexei Sirov y Alexei Sirov derrotó a Kramnik. ¿Por qué Garry Kasparov no jugó con Alexei Sirov, que era el retador legítimo en aquel timo de Cazorla? Bueno, pues es un tema de mucha historia y quizá más adelante hable sobre eso. Alexei Sirov en su libro Fuego en el tablero habla sobre el timo de Cazorla y cómo lo timaron. Pero bueno, eso ya te lo contaré en otro vídeo. Recuerda que nos vemos en la siguiente partida.